Bueno, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Esto es Despierta Bogotá. Ustedes saben que desde hace 6 días ya en Colombia se está adelantando un paro convocado por diversos sectores, entre los que se encuentran organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, étnicas, del magisterio, de la rama judicial, organizaciones de mujeres, artistas, comunidad LGBTI y organizaciones defensoras del proceso de paz. Están reunidos en un comité nacional de paro. La misma noche del jueves, cuando se inició ese movimiento, ese paro, tuvo lugar un cacerolazo espontáneo en el que participaron diversos sectores de la población, sin importar la edad, el sexo o la condición económica. Se trata, como yo creo que queda claro, de un movimiento con múltiples cabezas y aspiraciones, que no tiene una sola, digamos, un solo líder, ni responde a una agenda electoral única, así alguno haya salido a reclamarla, y eso no es cierto. En este sentido, el paro nacional ha desplegado unas alas más grandes incluso que las que les dieron los convocantes. Pero hay que reconocer que esas reivindicaciones básicas las propuso el Comité Nacional de Paro, y por lo tanto, ese comité tiene que responder, y con él hay que hablar. Ayer, como lo ha estado informando el sistema informativo de Canal Capital y nosotros en Despierta Bogotá, se presentaron nuevos eventos masivos, plantones, cacerolazos y marchas en la ciudad, en el país, lo que demuestra que este es un movimiento social que sigue vivo y que seguramente se va a extender en el tiempo. Dos noticias también que agregaron nuevos elementos de dolor, de inconformidad en esta discusión. El primero, el fallecimiento anoche de Dylan Cruz, como ya lo hemos venido comentando, luego de resultar herido por un agente del ESMAD, y la creación por decreto de un holding financiero estatal, una medida que los sectores sindicales han visto como una provocación. Pues el rechazo hacia la misma, hacia parte de sus demandas, y porque esta medida fue expedida sin tener en cuenta un diálogo, en un momento en que el país exige un diálogo. El presidente Duque citó a esta hora, empieza una reunión con los miembros del Comité Nacional del Paro, como parte de lo que ha llamado una conversación nacional. Se acaba de conocer, porque el presidente está hablando con diferentes medios, con un medio de prensa, y se ha conocido varias cosas. Por ejemplo, él dijo que debilitar la fuerza pública no es la salida, que lo que para otros, que mejor esto lo que debe servir es para reflexionar y aportar por parte de todos. Dice que él no cree que la constituyente sea la herramienta en este momento. Recordó que ese proceso demoraría 2 años, y él dice que el país no merece tiene que pasar por esto. Dice que más bien, pues sí puede pensarse en reformas a la Constitución, pero no en una constituyente. Él dice, la constituyente no es la solución. Insiste en que está abierto a la negociación con todos los sectores. Hay una cosa interesante, Manolito. Dijo que hay ministros que ya cumplieron su misión y que va a haber cambios en su gabinete, aunque no dio fechas. Lo que puede significar... Algunos no van a comer natilla, me dijeron. Es muy posible que no coman natilla en la casa de Nariño. En la casa de Nariño, digo yo, o en la casa de ellos de pronto. Y pues el mensaje es no seguir destruyendo y no incitar más a la violencia. El domingo ya se había reunido con los alcaldes y gobernadores electos, y ayer en la tarde con la Comisión Permanente de Concertación. Hoy tenemos como invitada a Laura Gil, politóloga, internacionalista, directora del portal de la línea del medio.com y una de las fundadoras del foro de discusión Defendamos la Paz. Ya fue miembro del cuerpo docente del Lester Pearson Peacekeeping en Canadá, consultora de organismos internacionales, ONG y centros de investigación. También ha sido observadora de derechos humanos de la ONU, de la OEA en Haití, directora de la unidad de análisis de la Comisión Nacional para la Verdad y la Justicia en ese país, en Haití. Bueno, ya estudió leyes y diplomacia en el St. John's College y la Escuela Fletcher. Bienvenida, Laura, muchísimas gracias por atender este llamado de los televidentes de Despierta Bogotá. Sabemos que usted tiene una reunión, se nos tiene que ir antes, pero viene a compartir con nosotros. Toda empieza tarde, así que me puedo quedar hasta el final. Bueno, Laura, esto lo que acaba de decir el presidente frente a que no cree que la constituyente sea una herramienta, pero hoy hay una reunión a las 7 de la mañana, a la cual incluso
las centrales obreras en un momento pensamos que la CUT no iba a ir. ¿Cuál es su visión de esta situación del gobierno? Pensamos que muchas no iban a ir. Es más, ayer hasta muy tarde en la noche estaban discutiendo si accedían, digamos, si aceptaban la invitación del presidente o no la aceptaban. ¿Qué es lo que está en juego ahí en esta reunión? Por un lado, el Comité del Paro sentía que la invitación había llegado tarde y sobre todo que llegaba cuando el presidente ya había decidido qué agenda se iba a discutir, cómo se iba a discutir, con quién se iba a discutir, y el Comité del Paro era uno más allá atrás en la lista de interlocutores. Entonces estaban muy, muy molestos. ¿Y qué fue lo que les dio, si tiene usted alguna información, digamos, en la herramienta para decir, bueno, está bien, estamos molestos, yo pero le vamos? digo, una reflexión, creo yo, responsable por el país, Mauricio. En este momento la calle ha tomado una vida propia, pero esas, digamos, demandas de la calle, nadie se las puede abrogar. Yo creo que ya nadie representa realmente a nadie, pero sí hay que canalizarlas, porque si no, ¿con quién se habla? ¿Con quién se hace la conversación? Y entonces lo que yo creo que el Comité del Paro dijo, si nosotros no somos un canal para llevar estas demandas al presidente, el presidente se va a quedar sin interlocutor. Entonces creo que finalmente lo que dijeron es la agenda se cambia hablando y hay que cambiarla. Yo también estoy de acuerdo con ellos, creo que hay que cambiar esa agenda no puede ser unilateral. Yo creo que realmente lo que el presidente necesita ya mismo es una inyección de humildad. ¿Humildad para qué? Para aceptar que efectivamente este tipo de reuniones no es, como decía la alcaldesa electa Claudia López, un encuentro para explicar a profundidad o para explicar mejor las medidas, su programa de gobierno, las medidas que ha tomado y que él cree que son pertinentes, sino para decir, mire, está bien, si las tengo que cambiar, las tengo que cambiar. No, yo creo que lo que él propuso como agenda y como metodología es para que lo escuchemos a él, no para que él escuche a la gente. Y creo que él sigue pecando pecando de arrogancia y creo que él se está construyendo su propia fosa. Porque cuando se marchó el 21 de noviembre, nunca estuvo, o por lo menos yo que marché, no sentí nunca en toda alrededor mío que la continuidad del presidente estaba sobre la mesa. Aquí se marchaba con una agenda múltiple de demandas y de quejas, de reclamos, de frustraciones, pero nunca se planteó el 21. Y hoy en día eso está en la mesa. Y eso es construcción del presidente por sí solo. O sea, esto no estaba y hoy sí está. Ayer, en el parque de los hippies, la canción que entonó fue Bella Ciao. Para comentarles, era una canción sobre todo del sur de Italia, donde la gente popularmente cantaba para pedir el retiro, sobre todo de las tropas fascistas. Era un símbolo de resistencia. Por supuesto, pues eso empezó a convertirse en un himno muy importante. No sé si ustedes vieron La Casa de Papel. Sí, que en algún momento cantan exactamente ese Bella Ciao, Ciao Bella, y se la canta aquí, pues cambiándole la letra para... O sea, y entonces, claro, la canción es tan bonita que uno termina entonando el Ciao Duque, pero realmente el Ciao Duque es un rompimiento institucional que no le hace bien al país. Yo lo que creo es que hay que buscar una salida y el presidente parece no estar leyendo el momento. El presidente sigue, o sea, en otro planeta, en un universo paralelo. ¿O no será su partido de pronto el que lo está llevando a presionarlo tanto que no toma decisiones él mismo? Yo creo que, yo no sé cuál es la explicación, pero puede ser que, digamos que la lectura también sea una lectura equivocada del partido de gobierno. Pero lo cierto es que finalmente the buck stops en el presidente. El que tiene que responder es el presidente. Si se equivoca es el presidente, porque el partido de gobierno es un partido, pero él no responde por el Ejecutivo. Los errores son del presidente. Se está acabando su propia fosa. Él tiene que tomar decisiones y tiene que, yo pienso, que liberarse, porque el discurso del partido de gobierno es:
tuvimos 11 millones. Pues no tuvieron 11 millones. 6 millones son los 6 millones de la primera vuelta del presidente. Ese es el voto duro del presidente. Y los otros 5 millones fueron del miedo a Petro, no son votos de Duque. Y eso es lo que se está viendo en la calle. Sí. ¿Cómo influye? Porque empieza a haber dos elementos que yo creo que tenemos que analizar. La muerte de Dylan anoche en esta discusión, cómo puede influir positiva y negativamente. Y lo mismo, para que después pasemos a hablar del decreto del holding, para tratar de entender eso. Lo de Dylan, ¿qué puede significar? Porque además él insiste, bueno, una de las demandas, uno de los puntos de la agenda era el desmantelamiento del SMAT. Claro, pero él se niega a hablar de eso. Entonces, antes que nada, yo lo quisiera decir que la muerte de Dylan es de las cosas más tristes que ha sucedido, no sé, en varias décadas aquí en Bogotá. O sea, comentábamos incluso fuera, hay muertes que, pues todas las muertes son deplorables, todas las muertes duelen, pero hay unas que tienen una especial significación, un especial dolor social, ¿no? Y la muerte de Dylan, esta mañana nosotros aquí es que sentíamos la pesadez en el sede, era muy difícil. Un muchacho empezando a vivir. Muy difícil. Entonces yo creo que, Manolito, yo tengo un hijo adolescente. Claro. Y yo creo que todos nos identificamos. Dylan tiene la edad de mi hijo. Exacto, todos los que tenemos hijos adolescentes decimos, ese podría haber sido el mío. Más que nada quisiera mandar mi solidaridad a esta familia que ha actuado con tanta responsabilidad, porque podrían haber vuelto esta muerte un foco de incendio más en Bogotá, lo están haciendo, o sea, además de cargar con el dolor de la muerte de Dylan, están además asumiendo responsabilidad con Bogotá, y a mí eso me parece que es algo que hay que agradecerles y acompañarlos. Ahora, dicho esto, este es el primer mártir de esta revolución callejera, o sea, y ahí está lo que yo digo, digamos, la arrogancia del presidente, es que no, ¿cómo puede salir a decir que hablar del SMAT es debilitar la fuerza pública? Pues hablar del SMAT puede ser fortalecer la fuerza pública, porque una fuerza pública así, como el SMAT, es una fuerza que va a quedar completamente deslegitimada. Claro, inmediatamente empiezan las preguntas, ¿y cuál es la otra cara de la moneda? Los 340 y tantos policías, exactamente, unos de ellos en estado de gravedad, uno de ellos pierde un ojo, y yo creo que lo más equivocado sería poner esto como en un partido de fútbol diciendo vamos 300 contra tan, vamos tantos muertos contra tan, esto justifica esto entonces significa que todavía nos faltan, y ojo por ojo, diente por diente. No, esa es la gente que no tiene empatía en el corazón para todo el mundo. Yo creo que aquí hay una gran mayoría que creo que rechaza toda la violencia. Ahora, lo que pasó con Dylan es algo tan grave para la fuerza pública, que tiene el poder, tiene la capacidad así de que el SMAT pierda la poquita legitimidad que le quedaba, porque Dylan es un muerto, pero ¿cuántos hay que han terminado en el hospital también sin ojos, en condiciones gravísimas? Hay un caso, por ejemplo, en la Universidad del Cauca, de un muchacho que perdió el ojo de una manera. Entonces, digamos, yo creo que hay que hacer un llamado a que hablemos del SMAT, hablemoslo con responsabilidad. No se trata aquí de revanchismo, pero hablemoslo. Si el presidente sigue enconchado, absolutamente en una concha ya en Palacio, creyendo que es de ahora, porque ¿cuál era el problema con el comité de paro? Que tenía 1 hora para recibirlos, 1 o 2, que después que no. Hasta las 9. Sí, que después pasaba. Si el presidente sigue en esa lógica, yo la verdad es que creo que es un suicida político. Yo creo que en este momento se necesita mucho respeto, pero además se necesita mucha humildad, no solo del presidente, sino de todo. El comité del paro tampoco representa a toda la gente que hay en la calle, representa a un sector de la gente que hay en la calle. El cacerolazo, Manolito, demostró exactamente que nadie se puede adueñar que se de le desplegaron las alas más allá de lo que el comité del paro, y se les fue.
Exacto, y aparte yo cuando marché el 21 no marché porque el comité de paro hubiera citado, no marché ni por la reforma tributaria ni marché por la reforma pensional. Yo marché por el acuerdo de paz y por otros reclamos. O sea, aquí hubo una convocatoria muy, muy amplia. Creo que el comité del paro también tiene que tener su dosis de humildad para saber que sí son un canal, pero son uno más de muchos canales. Políticamente esto ha sido utilizado por algunos. Sí. ¿Usted ve que aquí le está haciendo daño que los políticos se metan de pronto en esta discusión? Claro, uno tiene que decir, se habla de política siempre, ¿cierto? Ay, sí, no, esa discusión de que, ay, la marcha fue política, claro, fue política. claro. Pues sí, todas las marchas son políticas, es cosa Claro. más absurda. Ahora, lo que yo creo es que a los oportunistas que se quieran apropiar De la marcha. de la marcha, les va a ir mal. La gente les va a reclamar, es lo que yo le digo, hay que tener una dosis de humildad. Aquí la gente es gente pensante. Creo que es lo que nos ha mostrado esto de la calle. El cacerolazo fue absolutamente espontáneo. Ayer la reacción ante lo de Dylan fue espontánea, nadie los convocó, nadie les dijo. Yo creo que a esos que se están tratando de apropiar de esta reacción les va a ir muy mal. Sí, a esos y a quienes están por todos los medios tratando de deslegitimarla, de ironizarla o de burlarse de eso. De desconocerla. De desconocerlo. Por ejemplo, porque entendemos perfectamente cuando hemos escuchado mucha gente dice, yo sí trabajo, yo sí construyo país, yo no voy a las marchas, yo voy a trabajar. Desconociendo que muchas gentes que... Ese era un video promocionado por el gobierno, ¿no? Que muchas gentes que van a las marchas acaban de llegar de trabajar y trabajan todos los días y pagan impuestos y cada vez más impuestos, pero que además también consideran que no están hablando únicamente por ellos. Sí, yo creo que ese intento de deslegitimar también le salió mal al gobierno. Es más, yo creo que el gobierno creció la marcha del 21 de noviembre, porque eso había empezado como un paro de esos que esos que siempre pasan en o sea, Colombia. que los sindicatos siempre convocan. Al final, ese esfuerzo de deslegitimar terminó en que el gobierno cumplió su propia profecía, fue una autoprofecía. Le tenían miedo a Chile y ayudaron contribuyeron a la creación de un Chile. Ahora, yo también creo que si esto se alarga mucho tiempo y si no empieza un diálogo con el gobierno y algo que empieza a mostrar resultados, también va a haber mucho cansancio. La gente necesita de todas formas llevar el dinero a fin de mes para su familia y el tema de la movilidad yo creo que puede terminar siendo uno de los factores que le empiece a quitar apoyo a la movilización callejera. Es decir, esto de la gente caminando horas y horas y horas para poder llegar a sus casas después del trabajo es muy difícil en la gente y entonces yo creo que pues hay que hablar, pero hablar se necesitan dos y yo la verdad es que todavía no veo del lado del gobierno ganas de escuchar. En este momento parece que el gobierno comunicativamente no maneja lo que quiere, ¿no? Yo no entiendo cómo un gobierno busca legitimarse y no comunica. Y comunica mal. Y entonces para responder a cualquier cosa saca lo del holding, pero sí. ¿Sabe qué fue? Ayer explicaba el viceministro de Hacienda. Viceministro. Le oí decir que no, que era que si no lo sacaban, el Congreso le había dado 6 meses y que se cumplían esta semana. Que era una exigencia de la OCDE. Pues, y que era, pues sí, una exigencia. No, era por las facultades extraordinarias que tenía el presidente que se vencían. Pues, podría haber esperado, no era obligatorio sacarlo ayer. Yo, francamente, celebro que Colombia haya entrado en la OCDE. Me parece que eso fue un avance y creo que hay que hacer ciertas cosas para alinearse con los países de la OCDE. Pero también creo que hay momentos. Y también creo que hay que tener ciertas conversaciones. Quizás no todo lo de la OCDE sea conveniente porque hacerlo. Además, entonces, claro, me parece que eso tenía que ser parte de la discusión. El plazo se vencía, pero se sabía que el plazo se iba a vencer. Entonces, exacto. No se puede decir, ay, es que el plazo se vencía, lo tuve que sacar ya. Sí, hubo momentos también donde se dejó pasar la oportunidad. Las redes sociales, ¿cuál cree Laura Gil que ha sido el papel de las redes sociales en todo esto que ha sucedido? Que yo creo que también eso merece una reflexión. Yo creo que tienen cuando se les trata cuando se trata de decir no, es que las redes sociales
no son el efecto de un momento y después ese momento desaparece. Yo creo que no, yo creo que las redes sociales están mostrando que los efectos que pueden tener son de largo aliento. Lo vimos en cosas puntuales como el fenómeno del vandalismo, digamos, el miedo que se construyó, y yo creo que en eso las redes sociales fueron muy importantes, pero creo que van a ser también fundamentales para mantener la continuidad de la movilización callejera. A ver, me explico. Mauricio, después de la primavera árabe, tú sabes que la primavera árabe arranca en Túnez con ese cuando se da se inmola el señor, el vendedor callejero, y se propaga a través de las redes. Entonces, a través de eso hubo mucha... Fue en Egipto, pues. Exacto, y hubo mucha discusión sobre, bueno, ¿fue un momento o realmente, digamos, las redes pueden ir más allá del momento, más allá de citar a la gente para que se manifieste, para que manifieste su malestar? Los indignados. Y hubo muchas discusiones y mucho trabajo académico diciendo, no, las redes sociales no pueden mantener, digamos, su impacto, son momentos coyunturales en los que juegan, pero no pueden mantener su impacto porque esos movimientos tienden a ser horizontales, no surgen liderazgos y después pierden su impacto. Pues yo creo que eso es prematuro decirlo. Yo creo que lo que están mostrando en Colombia es que las redes sociales sí están teniendo un impacto sostenido en las movilizaciones y hay que esperar, pero creo que, digamos, están jugando un papel fundamental. Lo están mostrando en Estados Unidos y lo están mostrando aquí. En ese sentido, inclusive, el fallo de la juez cuando habla de EPA Colombia dice, es que es una influencer y ella que no es un ¿cómo fue? Dijo peligro para la sociedad. ¿Eso qué significa? Estamos en una sociedad de ¿cómo se llama eso? De exhibición, y entonces exhibimos y hacemos algo malo y entonces y no nos castigan por eso. Yo no conozco bien qué fue, digamos, el fallo de la juez, pero le puedo decir que en términos de influencers podría haber perfectamente fallado en otro sentido. En Alemania hay muchísimos fallos en los que, digamos, las responsabilidades que tenemos quienes hablamos públicamente se le han reclamado a las personas que a través de sus cuentas de Twitter. Hay fallos contra personas por lo que han dicho en su cuenta de Twitter. O sea, tú sabes que en Alemania, por ejemplo, la incitación al odio es bastante castigada. Se restringe el derecho de expresión, por ejemplo, cuando se niega el holocausto y cuando se incita a un odio que puede tener efectos inmediatos, cuando se incita a la violencia. Y los jueces han fallado, por trinos. Entonces, aquí se puede fallar de otra forma. O sea, y las mismas plataformas han creado un sistema de control. Pues a Álvaro Uribe se lo tienen bloqueado y a esta señora EPA Colombia le cerraron en Instagram la cuenta. Es decir, ahí... Pues después de lo que pasó en Estados Unidos ha habido una reflexión de las redes sociales, de los propietarios, de los administradores de estas redes sociales. A mí me impresiona mucho cómo las decisiones contrarias, ¿no? Por ejemplo, Facebook sigue siendo muy laxo. Han depurado, pero sigue siendo muy laxo. Porque... también dicen, bueno, pero tampoco podemos limitar toda la libertad de expresión y volvernos censuradores. Por otro lado, me parece que Twitter está en los últimos meses. ¿Se acuerdan que hace unos meses depuraron miles de cuentas? Ajá. Yo un día amanecí y me habían bajado como en 2.000 personas los seguidores.
que claramente eran troles, que habían completamente identificado. Y eso le pasó a muchísima gente. A mí también me bajaron una cantidad. Sí, yo ahora no recuerdo el número de cuántas cuentas limpiaron. Entonces me parece que Twitter ha tomado una actitud mucho más severa últimamente, muchísimo más severa con el tema de no estar detrás de lo que podrían ser actos de violencia contra las personas. Ahora, las demandas relacionadas con la paz, ¿qué tanta relación? Usted que pertenece al foro Defendamos la Paz, es una de las fundadoras de ese foro y aunque no es su vocera, sí hace parte pues de un grupo que tiene pues, es que no tenemos voceros en Defendamos la Paz. Eso es lo que me refiero cuando les digo que es un movimiento totalmente horizontal, sin voceros. Hay más de 40 congresistas y somos en este momento 42 chats. O sea, esto se construyó a punta de chats. Y somos 42 chats a lo largo del país. Y por eso a eso me refería en el sentido de que todavía no se ha terminado de estudiar el tema de las redes sociales. Porque si bien en otros lugares han tenido efectos coyunturales y después desaparecen, como en la primavera árabe, aquí en Colombia, en Estados Unidos, lo que se ha mostrado es que pueden tener un efecto un poco más prolongado. Y Defendamos la Paz es un ejemplo. Defendamos la Paz, yo creo que en algún momento, en un tiempo, va a haber tesis de doctorado sobre Defendamos la Paz, porque la marcha del 26 de julio por los líderes sociales, que sacó miles, decenas de miles de personas a las calles por los líderes en todo el país, fue convocado por Defendamos la Paz y fue organizado a punta de WhatsApp. A punta de WhatsApp lo organizamos. Bueno, entonces, la pregunta, los reclamos del acuerdo de paz. Yo no podría decirle exactamente qué papel juega el acuerdo de paz en la cantidad de reclamos, pero lo que yo vi en la marcha del 21 de noviembre era que el mayor número de carteles reclamaba por el acuerdo de paz y los líderes sociales. Eso es una cosa anecdótica. En términos políticos, pues en términos políticos, en la primera vuelta ganó el acuerdo de paz. Si usted suma los votos de los candidatos que defendieron el acuerdo de paz, le superaron a los que tenía Duque. Obviamente en segunda vuelta se dio el fenómeno del miedo a Petro, pero eso no quiere decir que haya sido un rechazo al acuerdo de paz. El presidente Duque sigue insistiendo en que él llegó con 11 millones de votos con un mandato electoral a reformar el acuerdo de paz. Y eso es lo que se atrevía a decir Carlos Holmes Trujillo a donde iba internacionalmente y convencía a los interlocutores internacionales de que aquí había habido un mandato, se había dado un mandato electoral para reformar el acuerdo de paz. Yo no creo que esos 11 millones de votos le hayan dado al presidente eso. Entonces, de aquí me voy a una reunión de Defendamos la Paz con el Comité de Paro, donde justamente se va a discutir cuáles son las exigencias en términos del acuerdo de paz, qué vamos a reclamar en esta gran conversación nacional en lo que tiene que ver con el acuerdo de paz. Sí. Laura, usted decía, es posible que haya un cansancio cuando esto se extienda de la ciudadanía, marchas que siguen y siguen y siguen y la gente sienta pues que cada vez es más que difícil tiene que ir a producir y no puede producir. De acuerdo, que tienen que cerrar los almacenes, que se están rayando sus fachadas, este tipo de manifestaciones que se derivan de esa protesta, pues que han tragado gases lacrimógenos, que pueden resultar heridos, que tienen miedo por sus hijos, en fin. Y es posible, es un fenómeno posible, es un escenario posible que las marchas bajen de intensidad. Hasta ahora están incrementándose, pero podría llegar esto. Pues sobre todo que llega Navidad. Exactamente, y llega Navidad. El peligro, entonces, de que de parte de ciertos sectores se diga, miren, las marchas se dispersaron, llegó Navidad, comamos natilla y bajemos el problema va a ser, y yo no sé si Laura de pronto está de acuerdo conmigo, porque es que el gobierno dice, no, de aquí hasta marzo hagamos propuestas, ¿cierto? No, esto tiene que ser inmediato. Y lo segundo,
llegan nuevos gobernantes. A partir del 1 de enero, nuevos gobernantes locales, alcaldes, gobernadores, consejos, todo lo que quiera. Y ahí, si vuelve y se despierta esto, no lo va a arreglar absolutamente nadie. No sé. Pues yo creo que, digamos que esto va a seguir en enero. Yo creo que esto va a seguir en enero. Yo creo que el presidente se está equivocando. Muchísimo. Y creo que estos ministros, la recomposición del gabinete, si no pasa por una conversación con las fuerzas políticas, es decir, él sigue reafirmándose en su O sea, si cambia los nombres y se enroca y entonces... Se enroca. Finalmente, ¿qué hizo? Pasó a Carlos Holmes a defensa y puso una uribista de pura cepa en Cancillería. O sea, sigue siendo una cosa de yo con yo. Aquí no se trata de mermelada, no se trata de pedir ministerios por una cuestión burocrática. Se trata de ampliar el espectro y conversar con la gente. Si ellos siguen tan cerrados, no veo cómo esto no podría continuar en enero. Y yo creo que va a haber mucha gente que sí va a salir, digamos que ya la consigna es la salida de Duque. Y eso yo creo que es muy preocupante, porque cualquiera sea la salida, yo sí creo en las salidas institucionales, y por eso lamento tanto este sistema presidencial colombiano que no da ninguna opción para un presidente. Porque es que eso es muy interesante. Existen dos sistemas grandes, porque existen más, grandes sistemas conocidos en las repúblicas. Una es, en las democracias, una es el sistema presidencial y el otro es el sistema parlamentario. No vamos a entrar a explicar el punto y punto. El tema es que en un sistema parlamentario Duque ya se hubiese caído y ya estaríamos llamando a elecciones. Y hubiese habido una salida institucional a esta crisis. Hoy en día... ¿Por qué? Recuerden ustedes lo que acaba de pasar en España, donde el propio jefe de gobierno convoca elecciones porque perdió su gobernabilidad en el Parlamento. Entonces aquí tenemos un presidente sin gobernabilidad, con apoyo minoritario, tenemos las encuestas en cuanto en menos del 30% de aprobación, que insiste y que sigue hablando como si el país entero estuviera detrás de él. Y nos quedan 2 años y medio de gobierno. Entonces 2 años y medio en este escenario tampoco ayuda a nadie, y no hay ninguna manera. Hay sistemas presidenciales, Mauricio, que pueden combinar ciertas fórmulas del parlamentarismo, que dan cierta válvula de escape para elecciones anticipadas, juicios políticos, algún tipo de transición que permitiera una salida un poco más controlada a este tipo de cosas. Aquí no la hay. Y yo creo que si el presidente no se pellizca, nos está llevando él mismo al abismo. Yo creo que lo peor que podría pasar es que se forzara una renuncia del presidente Duque. Sí, y eso ya lo están pidiendo desde algunos sectores. De ahí a que eso se... Porque, por ejemplo, convocar a una asamblea constituyente, eso es... Sí. Ya el mismo presidente lo desechó. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Puede ser que no sea el momento para la constituyente, pero a mí sí me parece muy hipócrita la reacción que ha habido frente a la propuesta de Daniel Quintero. Y les voy a decir por qué. Uno, porque me parece que si vamos a hablar de conversación amplia y nacional, pues todas las propuestas pueden estar en la mesa, si sea para rechazarlas. 2, yo estoy de acuerdo que quizás este no sea el mejor momento para la constituyente. Ahora les digo una cosa, cuéntenme qué constituyente ha habido en momentos de reposo y tranquilidad. La mayoría de las constituciones nacen en momentos como este. Pero lo que yo creo es que también tenemos que reconocer que esta constitución lleva 55 reformas. O sea, discúlpame, no es normal que en un país una constitución se reforme como una cuestión cotidiana. Cada vez que el Congreso abre, se reforma. O sea, las enmiendas a las constituciones deberían ser casos excepcionales, y las constituciones lo que hacen es tomar vida a través de interpretaciones de las Cortes que traen a la Constitución a las realidades de los momentos. Pero no, o sea, esto de tener 55 reformas no debería ser el normal
de una constitución. Y otra cosa, yo creo que es evidente que acá hay un bloqueo político y hay un bloqueo judicial. O sea, estamos en una situación en la que no hemos podido reformar la justicia porque los mecanismos que nos da la Constitución no permiten que eso se haga. Entonces, no podemos por un lado decir, ay, es que no se puede tocar la Constitución, y por otro lado decir, bueno, pero el cartel de la toga y ¿cuántas veces se ha querido luchar contra eso? Y no se ha querido. Llega al Congreso, estos mecanismos que nos ha dado la Constitución están podridos, hay que reformarlos y no se pueden. Entonces, yo le digo una cosa, esto de la Constituyente se protesta y se protesta que no es el mejor mecanismo. Vamos a llegar a una Constituyente, no sé cuándo. No, es que ya le habían pedido sectores como el petrismo, el uribismo, las FARC también habían hablado. Es decir, todo el mundo la pide, ahora la pide. El miedo es que tengamos una constitución más regresiva. Ajá. Ese es el miedo. O sea, de que los derechos de la del 91 estén en riesgo. Yo la verdad es que no veo cómo un sector de extrema derecha pueda tener una mayoría en constituyente en este escenario. Pero no importa. El tema es que esta constitución tal como está, tenemos que, así como le reconocemos esos avances enormes frente a la del 86, que tenemos que defender, también tenemos que entender que nos ha dejado un legado también nefasto en otros escenarios. Y creo que pues no es la Biblia. Pues Laura Gil, muchísimas gracias, qué delicia esta conversación. Ahí la retrasamos un poquito en su reunión, pero muchísimas... Un placer estar acá. Buen café, buena conversación. Muchísimas gracias, como siempre, Laura Gil, por habernos acompañado hoy y darnos unas luces desde su punto de vista, efectivamente, de lo que ella está viendo como analista, que además también ha presenciado otros movimientos similares. Saben lo que está pasando en Chile, saben lo que pasó hace poco en Ecuador y cómo desde Honduras, Bolivia, Nicaragua, pues lo que está sucediendo en el continente. Y no hemos hablado de lo que ha pasado en Uruguay. En Uruguay, la llegada no, es que en Uruguay llega, bueno, la derecha en Uruguay, digamos, tiene ciertas diferencias con la derecha colombiana. Pero lo que es increíble, Mauricio, es que está mucho más al centro. Por ejemplo, en la primera vuelta se hizo un plebiscito. En Uruguay hay muchos problemas de seguridad y se hizo un plebiscito para, tú sabes, el populismo punitivo, más penas, los menores en el sistema de adultos, todo y ningún candidato lo apoyó, ninguno de los candidatos presidenciales lo apoyó. Y había dos que representaban el establecimiento más tradicional, que era el candidato colorado y el blanco. Pero lo que pasó el domingo fue muy interesante y yo creo que va a llevar también a que Uruguay en algún momento se termine sumando a esta explosión callejera. Es que todo el mundo preveía, las encuestas preveían que el triunfo de la calle, de la derecha, iba a ser muy amplio. Y fue por menos de 30.000 votos. Menos de 30.000 votos es la mitad del Estadio Centenario. Del Estadio Centenario. La mitad del Estadio Centenario. Con un agravante, es que los votos observados en Uruguay, cuando un voto no se sabe cómo contarlo, pasan a un estudio de la Corte y los votos se llaman votos observados. Los votos observados son superiores a la diferencia de votos. Y con un agravante es que el departamento de Montevideo y el departamento que está al lado de Montevideo votaron a favor del Frente Amplio y el resto del país, todo el resto del país, votó a favor de la calle, que es lo que ustedes llaman derecha. Entonces, hay un enfrentamiento ciudad-campo y un país-partido, porque yo siempre digo, la democracia no aguanta los empates. Finalmente, sí hay una diferencia de votos, pero es tan chiquita que es un país-partido, que fue lo que nos pasó a nosotros con el plebiscito. Eso lo único que hace es crear un escenario para que dentro de unos meses los uruguayos también terminen en la calle.
7 de la mañana, 54 minutos. Laura Gil, directora de la línea de elmedio.com, miembro fundador y participante del foro de diálogo Defendamos la Paz con nosotros hoy en Despierta Bogotá. ¿Cómo le va la línea del medio? La línea del medio está muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien, la línea del medio.com tenemos... Está participando, de hecho, mañana en los premios Simón Bolívar, ¿no? Sí, mañana. Está participando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. 7:54.